¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, es un videíto desde el tallercito. Muchos amigos me preguntaban qué pasaba que no estaba grabando en el tallercito. Lo que pasa es que quizás los trabajos que estuve desarrollando estos últimos días, estas últimas semanas, no necesitaron cambio de caja de herramientas, o sea, con la misma caja, por ahí caja de servicio o de electricidad, que ya salía desde la mañana con ese equipo, no necesitaba cambiarlo para ir a otro domicilio. Entonces, bueno, por ahí, por acá andaba menos. Pero siempre que entro, se da como para hacer algún videíto. Dado que, bueno, los amigos de la primera hora del canal conocen la historia de este lugar, que les voy a andar repitiendo. Para los nuevos amigos quizás haga algún videíto contando, dado que se han acercado algunos nuevos amigos, algunos nuevos suscriptores, y le doy la bienvenida a todos ellos. Bueno, el saludo de siempre a los amigos de la primera hora del canal, el amigo Miguel, que tenemos, podría ser el escribano del canal, que puede dar fe de todo, porque se acuerda hasta el último detalle de la última herramienta que por ahí hice descripción, si la mostré, si no la mostré. Un verdadero privilegiado en cuanto a memoria. Tenemos el asesoramiento y los consejos del amigo Edgardo Rosso, los aportes del amigo Eugenio, siempre tan acertados. Y bueno, tenemos al amigo Jonathan, que siempre está aportando cosas al canal. Juan Ignacio con preguntas siempre muy interesantes. En fin, los amigos Nico, Adriano, Cristino, Tito, Santiago, gente que está empezando a venir al canal, está empezando a ver cómo es la dinámica, cómo nos manejamos. En fin, un saludo a todos los amigos. Hablando de amigos, quería hacerle un agradecimiento muy especial. La verdad que no me emocioné porque no soy tipo de lágrima fácil. Pero bueno, en mis adentros, como dice José Larralde, mi alma sabe la verdad y mejor que se quede callada. Es un agradecimiento sincero a un amigo que conocí gracias al canal. La verdad que ya hace cerca de unos 6, 7 meses que mantenemos una comunicación prácticamente todos los días. Nos interiorizamos en nuestras vidas más allá de lo que es las herramientas y las cuestiones técnicas. Un verdadero amigo. Un tipo de ley. Estoy hablando de mi amigo Daniel Sarielo de Balcarce, que tuvo un detalle. Amigo, te lo dije por WhatsApp, pero bueno, ahora te lo repito acá. Soy un tipo que no está muy acostumbrado a recibir regalos, o sea que ya notarán que recibí un regalo, pero bueno, quería que sepan lo que hizo esta persona, este amigo. Yo en una charlita, comenté que había logrado formar todo el elenco, o prácticamente todo el elenco, de pinzas Baco de la época que venían con los mangos rojos. Para mí fueron la mejor época de pinzas Baco. Como por ejemplo los destornilladores verdes fue la mejor época de Baco en destornilladores, o francesas, la línea 70, 71, 72 y así. En fin, por una cuestión u otra, cuando iba a comprar la pinza de punta chata, no la podía conseguir. Digo, pinza de punta chata, pinza de punta plana o pinza de pico de pato. No la podía conseguir. Siempre por una cuestión u otra llegaba, quiero la pinza. No me quedó. Sabes que no me quedó. Sabes que está pedida. Sabes que ya va a venir. Sabes que el miércoles entra. Bueno, por una cuestión u otra, nunca me había podido reunir con la pinza plana de punta. Y bueno, me resigné a esa situación. Me pasó una vez que quería comprar una llave de 32 PU combinada y siempre, cuando iba, no quedaba. Terminaba comprando de 1,25 pulgadas. Terminaba comprando 1,25 pulgadas. Terminaba comprando 1,25 pulgadas. Cuando logré conseguir la Sambic Baco PU. Yo no quería Sambic Baco PU. Yo quería la Baco PU 32, la de la antigua escuela. Bueno,
Resumiendo, después con los años llegó, pero tuve que atravesar un periodo de decir no la quiero. Como pasó con esta pinza que les voy a mostrar, que el amigo se tomó el trabajo de, primero, escuchar la charlita. Segundo, buscar una persona, un contacto amigo de él, que mueve todo lo que es Baco. Se ve que tiene un depósito con muchas herramientas de Baco. Y me mandó a mi domicilio una unidad de la pinza que tanto quería. Hace tiempo que no recibo regalos, la verdad. No estoy muy acostumbrado a recibir regalos, pero amigo, te quería agradecer porque te pasaste. Te tomaste el trabajo de escuchar. No digo la necesidad, porque vieron que pinzas de estas tengo varias, pero te tomaste el trabajo de escuchar lo que quería, de conseguirlo, pagarlo y mandármelo a la puerta de mi casa. Te agradezco un montón. Ya vamos a hacer videitos con esta. La verdad que estoy en la disyuntiva si ponerla en la colección o tenerla en la caja conmigo. Me parece que va a formar parte de la colección, dado que, bueno, ya sabemos todo lo que pasa en torno a Baco, en las obras, los domicilios, y es difícil de conseguir. Además, tiene un valor sentimental grande para mí, así que bueno, quería que escuchen el ruido característico, espero que salga. Esto es Baco. Bueno, la pinza llegó bien de depósito, estaba dura, abría todo perfecto, pero estaba dura. Eso demuestra el paso de los años en un depósito. Pero el amigo no se quedó simplemente en esta atención. Me mandó a modo de regalo una 231 nueva. Esas manchas que ven ahí es un poquito de aceite que yo le puse para que abra y cierre un poquito más cómoda. Tengo una 231 sin usar. Las que tengo las tengo en uso, o sea que en la colección no estaba una. Así que bueno, ahora vamos a tener una 231 en la colección, al margen de las que tengo trabajando, las que he desarrollado toma de contacto, las que he descrito en los videos. Esta va a formar parte de la colección que tengo de herramientas Baco, y el agradecimiento sincero. La verdad que hoy, día de calor, está bastante pesado, problemas eléctricos en todos lados, parece que se cortó en varias provincias la luz. Bueno, hay que tener paciencia porque hace calor, va a faltar el agua, aparentemente por un par de días. No creo que sea así, yo creo que esto se resuelve inmediatamente, pero siempre hay quien hace cundir la alarma. Y bueno, la gente entra un poco en pánico. Seguramente se deben estar vendiendo récords de pilas, récords de ventiladores no a 220, o sea, abanicos, cualquier tipo de ventilador recargable, velas a granel. Pero en fin, no hay que caer en ninguna psicosis. Seguramente ya se está regularizando la situación. Así que bueno, yo particularmente en los domicilios que estuve hoy hubo luz, lo que sí en uno no había agua, y estoy hablando de la zona de Caseros, no había agua, pero porque se cortó general. Dificultando un poco las tareas, dado que tuve que irme confiando en mi mano de obra y el cliente confiando en mi mano de obra, dado que no se pudo probar la cañería funcionando porque el tanque estaba vacío y no había presión. Pero ya me mandó un videíto y como estaba funcionando, dado que cargó con la cisterna el tanque porque volvió la luz. Así que nada. Quería hacer, como dije, el agradecimiento. Ya vamos a hacer una comparativa con las que tengo de la línea nueva. Como dije, mi amigo se tomó el trabajo de saber lo que yo quería y conseguírmelo. No digo lo que necesitaba, porque saben que tengo varias pinzas pico de pato, pero esta era una de las unidades que me faltaba y agradezco muchísimo
dado que bueno, no estoy muy acostumbrado a recibir regalos, como dije, y a veces uno tiende a no saber muy bien qué decir. Pero bueno, nada, espero que estén bien, seguramente nos vemos en una charlita esta noche. Estoy con el tema de elaborar un tablero para tubos, o sea, los tubos que corresponden a juegos, a blister, que vienen en su caja, esos dejarlos exactamente como están. Pero bueno, los tubos que están sueltos, estoy hablando de muchos de 3/4, algunos de media, o al revés, algunos de 3/4, muchos de media, que no corresponden a nada, que no estén en una caja o en un cajón, que estén ordenados y tener un tablero de tubos. Estoy viendo qué medida de tablero usar, como para que no quede algo muy sobrecargado. Estoy viendo cómo hacer una distribución de un tablero de tubos. Así que bueno, gente, calculo que ese va a ser el tema de hoy a la noche. Les mando un saludo, gracias por la paciencia, gracias por el aguante. Sigan confiando en el canal, ya van a venir secciones interesantes como vengo diciendo. Lo que pasa que bueno, por cuestiones de tiempo no las puedo desarrollar. Me gustaría tener un tiempo para hacerlo, poder hablar con ustedes, o sea, con alguno de ustedes, entrevistarlo, que hablemos, dado que hay muchas personas muy ricas en conocimientos, con muchas herramientas, por ahí hacer, no sé, no le llamaría reportaje, porque ya me estoy poniendo un título que no tengo, pero una charlita de taller a taller. Bueno, todos los talleres, como digo siempre, transpiran historia. Un poco estoy transpirando yo, pero no hagan caso. Los talleres transpiran historia y es lindo escucharlas, dado que bueno, el canal trata de esos 2 o 3 pilares. Uno es el amor a las herramientas, otro el amor a la antigua escuela y el otro es el taller, que es el templo donde ocurren los milagros y se producen las charlas. Así que bueno, les mando un saludo, gracias por ver este videíto, quizás no muy informativo, pero sí bastante sentido, dado que bueno, como les dije, un amigo, una persona muy querida para mí, se tomó el trabajo de mandarme de regalo estas dos bellezas, así que nada, les mando un saludo, espero que anden bien, nos vemos esta noche.